Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Es para el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México un honor tener entre nosotros una vez más a nuestro amigo Paco Ignacio Taibo II. Cuando en su retiro, después de la rendición en 1920, en Canutillo, le preguntaron a Pancho Villa en la recién fundada escuela primaria Felipe Ángeles que qué salario debía pagársele a los maestros. Contestó sin dudar, lo mismo que a los generales porque son más útiles. Esta afirmación sigue siendo válida hoy en México y mucho más con un movimiento magisterial que nos honra y nos enorgullece a los que tenemos un poco de sentido social y respeto por lo que este país necesita y no por lo que no necesita. No necesitamos autoritarismo, no necesitamos controles, no necesitamos burocracia, no necesitamos fraudes electorales, no necesitamos corrupción. Necesitamos maestros bien pagados, inteligentes y simpáticos en escuelas que tengan techo y baño. Desde aquí un saludo pues villista a los maestros de primaria de este país. Contra mi costumbre voy a tener que estar abriendo el libro todo el rato. Lo lamento, suelo improvisar porque creo que además improvisar es mucho mejor, vas tomando el calor de la gente, profundizas cuando ves caras que dicen no está claro y avanzas, retrocedes cuando nadie se ríe de tus chistes, ¿no? Pero hace muchos años que escribí este libro y la memoria ya no me da. Como decía un amigo, la memoria ya no es lo que era antes, en esa época en la que hablábamos de corrido. Y ahora que me puse a revisar para dar esta conferencia, descubrí que tengo la cabeza como queso Gruyère, está repleta de agujeros. Ni siquiera recordaba fechas y fechas claves en el proceso del ataque a Columbus, la punitiva. Entonces voy a tener que estar frecuentemente citándome a mí mismo para poder ordenar este material. Pido disculpas por este acto de no profesionalismo, pero después de Villa siguió Tony Guiteras, y luego siguió los Yaquis, y luego siguió la batalla del Álamo, y llevo 3 años empantanado en una historia de la chinaca armada, del liberalismo armado mexicano desde la caída de Santa Anna hasta el fusilamiento de Maximiliano. Benditos sean ambos hechos. Entonces, bien, tengo que ir al libro. ¿Por qué este inmensa despliegue de información e interés sobre el ataque a Columbus y la punitiva? Si uno lo reduce a hechos, el ataque a Columbus dura 4 horas. Columbus es una pequeña población de no más de 4,000 habitantes, que lo único que tiene es un campamento militar de segunda importancia. La punitiva es una invasión militar para combatir a una banda, comillas, de bandidos. Fracasa totalmente. En los análisis que los norteamericanos hacen de la expedición punitiva, dicen desmoronó el poderío del villismo, y no hay tal. Meses después de salir de la cueva donde estaría escondido, Villa reconstruía a la guerrilla en el norte en niveles muy superiores a lo que había sido cuando salen de Namiquipa para la punitiva en la loca marcha con la que cruzan el norte de la Sierra de Chihuahua. No obtienen nada. Las bajas son insignificantes. La teoría que he oído tantas veces y que no tiene ningún sustento, de que la punitiva fue un entrenamiento militar de los Estados Unidos para su participación en la Primera Guerra Mundial, es ridícula. La Primera Guerra Mundial es una guerra de trincheras, grandísimas concentraciones de artillería, y aquí era
pinches gringos a caballo, con caballos además malos para la sierra, porque eran caballos grandes, pesados y que comían mucho, lo cual provocaba la eterna risa de los villistas, de vez en cuando guiados por apaches, que eran apaches del lado de allá, o sea que no conocían el lado de acá, o sea que no guiaban un carajo y que tenían un peligro enorme, según confiesan los que andaban con los guías de los apaches, que primero disparaban y luego preguntaban, de tal manera que mataron ciudadanos que iban pasando en lo que hoy eufemísticamente el imperio llama bajas colaterales. Y 3 pinches jeeps y 4 avionetas chafas, una de las cuales estuvo a punto de desaparecer porque la apedrearon los ciudadanos de Parral, a pedradas se la de medio destruyeron. La aviación no es nueva en la historia de la Revolución Mexicana. Villa había tenido años antes a los halcones dorados. O sea, la preparación para la Primera Guerra Mundial, si fue la preparación, de veras, que la frase y el concepto son ridículos. Entonces, ¿por qué este enorme interés contenido? Los gringos, que todo lo que tocan lo vuelven Disneylandia, hicieron un parque temático en Columbus. Y uno dice, qué huevos más azules. ¿Están celebrando el asalto a la población? Y ahí tienen el parque y grandes fotos de Pancho Villa y las fotos de los edificios quemados en el centro de Columbus. Cuando estuve recorriéndolo, filmando el documental que se hizo para televisión, yo, aparte de provocar a la directora del museo ofreciéndoles tabaco cubano, que es ilegal fumarlo en Estados Unidos, y que ella rechazaba porque las cámaras estaban filmando, no por otra razón, estaba desconcertado ante esta versión Disneyland. Luego ya ves que el modelo es un modelo for export, y que en Veracruz, bajo el mandato del gángster que ya se va, pero que estuvo ahí destruyendo el Estado durante meses, se celebró hace poco la batalla de Camarón e invitó a representantes de la Legión extranjera francesa a celebrar la terrible historia de los legionarios franceses masacrados en Camerún. Y uno no puede dejar de decir, y lástima que fueron tan pocos, hubieran sido más, porque qué chingados estaban haciendo en México, un ejército invasor, ¿sí? Que para cobrar 3 millones de pesos se gasta 300 millones, ¿no? Entonces este delirio Disneylandia es contagioso. Si en este país que la estadística ha demostrado que siempre el nuevo presidente puede ser más pendejo que el anterior, cosa verdaderamente imposible de creer, porque estadísticamente no puede haber tanta pinche puntería, ha también demostrado que el efecto Disneylandia, en términos de la valoración de la historia y la manera como ésta se recoge y se refleja, es un efecto perniciosamente viral y contagioso. Ya lo único que nos falta es hacer homenajes y grandes monumentos a los terribles momentos de la historia de México que fueron significativos como derrotas, y entonces celebrar no la heroica batalla del 5 de mayo, la tremenda resistencia del 63 en Puebla, sino celebrar el triunfo y la entrada triunfante del general Forey y el traidor Márquez, ¿no? Y va a suceder, es inevitable. El efecto Disneylandia tiene un impacto tremendo. No en balde, hace poquito en el Museo Nacional de Historia estaban preparando una exposición sobre José Yves Limantour, el banquero de Porfirio Díaz, al que iban a celebrar mostrando muebles y retratos, y tú dices, no, era lo único que nos faltaba, celebrar a uno de los rapiñeros de la historia de México, ¿no? Pero bueno, el efecto Disneylandia, como ustedes verán, es un efecto pernicioso, contagioso y extensible. Columbus, pues, y la punitiva son una historia que tiene el gran peso fundamental en el material simbólico. O sea, es la única vez en que un ejército popular latinoamericano va e invade Estados Unidos. Dicho de esta manera, provoca simpatía y desconcierto. Las relaciones Estados Unidos-América Latina en términos de invasiones están ampliamente desequilibradas. Sender recogió cerca de 200 actos militares contra América Latina en el siglo XIX y el siglo XX,
de todo tipo, pequeñas invasiones, llegadas de barcos de la flota, desembarcos, intervenciones directas, golpes de Estado norteamericanos. Dije Sender, ¿verdad? No, Sender no, para nada. Estoy confundiendo a Ramón J., novelista español, con el historiador argentino Seltzer, claro, Gregorio. Perdón, no lo vuelvo a hacer, o lo haré de nuevo, pero me disculparé. Seltzer, en ese maravilloso catálogo que hace de las intervenciones, pues es una muestra apabullante, deslumbrante. Y entonces, ahí está, las 200 intervenciones. Y aquí está, Columbus. Y entonces, ni modo, tiene un peso simbólico endiablado, ¿no? Yo me divertí mucho filmando el documental porque a cada rato decía, vamos a ponerle en la parte de atrás del coche un letrero que diga, abusados güeyes, a lo mejor regresamos, ¿no? Pero era como incomprensible para los ciudadanos de Nuevo México, no mexicanos. Lo que sí hice fue brindar con Coca-Cola en una cantina en Nuevo México, por Pancho Villa, y vean, el resultado fue apabullante. No hubo gringo que se atreviera a retirar su vaso de la mesa a riesgo de que pusieran en la madre los que allí estaban presentes. La figura de Villa sigue teniendo una raíz entrañable, profunda en México, en otras cosas porque se construye, entre otras cosas porque se construye una identidad muy, muy importante en términos de la venganza. Ante el agravio, ante el abuso, la venganza. Y Villa es quizá la representación histórica más potente de este concepto. Ante el agravio, ante el abuso, la venganza. Alguna vez discutiendo con Andrés Manuel López Obrador, yo le decía, en público además, yo decía que el derecho a la venganza es un derecho sacrosanto, es el derecho del conde de Montecristo. Andrés Manuel, que no es lector de novelas de aventuras del siglo XIX, tiene otra formación más rara que la mía, me decía, no, Paco, ¿cómo eres salvaje? No la venganza, la justicia. Y yo me volteaba para otro lado y decía, bueno, primero la venganza y luego la justicia, ¿no? Porque es la reparación del agravio profundo, ¿no? Un personaje salido del México del peonaje norteño, que se va a la vida de tiratiros y robavacas después de haber tenido un enfrentamiento virulento con el capataz o el dueño o el hijo del dueño, porque con Villa todo es así, de la hacienda donde trabajaba, porque intenta seducir o violar, o la violó y no nos enteramos, a su hermana, está en la línea de la reparación, del agravio. Las comunidades campesinas de Morelos, pasadas a sangre y fuego por Victoriano Huerta, cuando ponían en la pared a un oficial huertista, estaban ejerciendo un derecho sagrado, el derecho de los pueblos a la venganza, contra el agravio sistemático, el abuso del poder, el no poder hacer nada, la respuesta a las lógicas de impunidad. Esta parte pueden censurarla las que están grabando, porque luego van diciendo que yo ando diciendo, y sí lo digo, pero pues no es como para que la Procuraduría me intervenga. Entonces Columbus es un elemento de balance, es un elemento de reivindicación simbólica, ¿sí? Y esto en un país donde los símbolos juegan en primera división, como es México, pues tiene un peso inmenso. Vamos a la historia real. Villa, después de las derrotas sufridas en la campaña de Sonora, la última gran campaña del villismo, disuelve la División del Norte en Chihuahua. En uno de sus brevísimos discursos, porque Villa, como sabrán, no era un hombre de largos discursos, era un hombre dicharachero, de largas conversaciones en torno a la hoguera y los campamentos, pero en público sus discursos solían ser muy breves, llora y disuelve la División del Norte. Hay una maravillosa narración de Muñoz sobre este momento clave. Pero disolver la División del Norte significa liberar a las fuerzas que la componen, pero no dejar la lucha. El villismo pasa instantáneamente a la guerra de guerrillas.
y se produce una concentración de lo que llamaríamos los más fieles, los últimos fieles, ¿no?, que no son pocos, por cierto, en una hacienda, en San Jerónimo creo que era. Y en esta concentración, mientras los carrancistas lentamente avanzan hacia Chihuahua, temerosos de que Villa reconstruya la división del norte, en esta concentración comienza a hablar, y hay varios registros de testimonios de vamos a darles un chingadazo a los gringos, ¿no? Vamos a darles un golpe a los gringos. Y en la concentración, que puede llegar a ser de unos 2,000 hombres, se habla de vamos a darle un golpe a los gringos. Han pasado muy poco tiempo desde la batalla de Celaya, que sería la gran derrota villista, desde la campaña de Sonora y desde la disolución de la División del Norte. Denme 2 segundos, porque como les dije, mi memoria ya no es lo que era antes. ...17 de febrero, en la hacienda de San Jerónimo, sí, donde se produce la concentración. Unos 2,600 hombres, no andaba lejos, y ahí pide voluntarios, ¿no? El problema es que están cortísimos de bala. El eterno problema de la revolución en el norte es la munición. Cuando les cortan en la frontera norteamericana las grandes compras de balas que se habían hecho en Estados Unidos, ya no pueden hacerse. Y además Villa tiene un contencioso contra un par de comerciantes norteamericanos, precisamente de Columbus, los hermanos Ravel, que le cobraron municiones y no se las entregaron. Y entonces, entre los 2,000 y tantos que hay ahí, concentran balas para armar a una pequeña selección de voluntarios, que empieza siendo como de unos 400. El 18 de febrero arrancan. ¿Hacia dónde? No se sabe. Villa ha hablado, como les había dicho, de vamos a darle un golpe a los gringos, pero no dice a dónde. De hecho, hay varias especulaciones sobre que el propio Villa tenía 2 o 3 objetivos en la cabeza. Uno de ellos era ir al noreste y atacar en Texas, que era una zona que conocía muy bien. Villa había sido gallero en el sur de Texas y en Nuevo México, había cruzado frecuentemente con caravanas de recuas de mulas la frontera, custodiando encomiendas de plata, de la minería, y había vivido en El Paso, Texas, durante bastante tiempo en sus 2 exilios. Y se vuelven a concentrar y desaparecen en la Sierra Madre. Al final, el número de combatientes, porque este ha sido uno de los temas de polémicas interminables entre los historiadores, ha sido precisado por un servidor con absoluta fidelidad, que me pasé 10 días contando, quitando y poniendo, que en 573 combatientes. Viajando solo de noche, con las tácticas habituales del villismo de no hacer ruido. La única vez que un combatiente dispara contra un oso para cazarlo, Villa le arma la bronca terrible, tratando de evitar zonas de paso de comerciantes, arrieros, etc. Y van dando además una vuelta irregular. Un camino que podría haberse hecho en 5 días les va a tomar 15, 16 días hacia Palomas en la frontera y luego pasar a Columbus. Aquí hay historias cruzadas que son dignas de una gran novela que nadie escribirá nunca. Por ejemplo, un periodista de la agencia Associated Press de Los Ángeles, le llega la información de que Villa quiere ir a Washington a hablar con Roosevelt y que va a cruzar por Columbus. Y este periodista, sin confirmar esta enloquecida información, decide
Porque si a los villistas les dices, a los 500 que van subiendo, que van a Washington, se siguen, no tengan ustedes ninguna duda al respecto de lo que era la vanguardia villista. Y entonces, que va a entrevistarse con Roosevelt. Y este cuate baja hacia la frontera a la búsqueda de la entrevista. Luego ya uno, cuando entra en la historia, para decir, esto no me lo creo ni a trancazos, descubres que el famoso Cis no estaba divorciado, estaba ligándose a una joven menor de edad, los padres no le habían permiso y se fugó con ella. Entonces, todo está así de oscurecido, confuso, extraño. El hecho es que en el camino de esta expedición, va siguiendo una ruta errática. Se dijo, y algunos historiadores supuestamente serios lo escribieron, que los carrancistas tenían información clara de hacia dónde iba Villa. Los carrancistas no tenían idea de lo que pasaba en Chihuahua, ni siquiera sabían si en Chihuahua los estaban esperando, si Villa había creado un ejército de contención, y iban temerosamente aproximándose. Villa además era, en el mejor de los casos, permanentemente improvisible. Pero también se dijo que los norteamericanos sabían que iba a ir a Columbus y que permitieron el ataque como una forma de justificar, algo así como lo que tantas veces ha dicho sobre Pearl Harbor, ¿no? La justificación de la intervención norteamericana en la guerra la da el ataque japonés a Pearl Harbor. Nadie en su sano juicio permite que le destruyan la mitad de la flota, pero bueno, al margen de discutir las teorías conspirativistas que tan de moda están en la historia del planeta, lo que sí es que tenemos el testimonio de la tía Susana, del coronel norteamericano que dirigía la guarnición de Columbus, donde su sobrino le dijo: me hace usted reír, tía, ¿cómo cree que un bandido como ese va a atacar una ciudad norteamericana? Vaya. La tía se pasó el resto de los años que le quedaban de vida diciéndole a su sobrino: pendejo, te dije, ¿no? Estás hablando perdón, la cifra de habitantes. Columbus tiene 700 habitantes más la guarnición que está al lado de un destacamento de caballería, el 13 Batallón de Caballería. Acababan de fundar su primera sala de cine en 1915 y era un pueblucho, chingada, objetivo estratégico militar ninguno, ¿no? Entonces, ¿qué pretendía Pancho? Bueno, desde luego la venganza. Está claro que en la lista de prioridades históricamente de Pancho Villa, la venganza fue un valor determinante. El decir, ese me traicionó, ese me dio su palabra y la violó, ese me juró y no cumplió, formaba parte del catálogo político del villismo. Estaba vengándose de cosas muy claras, que es la variación que se produce en 14-15 del comportamiento norteamericano hacia el villismo, de ser todos sonrisas y admiración, y periodistas van y vienen, y frontera abierta para la compra de armas, a permitir, hecho inusitado en la historia de los Estados Unidos, el paso de soldados obregonistas armados por territorio mexicano que cruzan desde Coahuila hasta Sonora, porque por territorio nacional no podían, teniendo Chihuahua en medio. Los apoyos que los norteamericanos les dan a los obregonistas en la campaña de Sonora, el reconocimiento de Venustiano Carranza y la prohibición y el bloqueo de armamentos contra la división del norte y el villismo. Es el primer factor de venganza. El segundo es vengarse de los hermanos Ravel, porque nadie a Villa le iba a quedar a deber dinero y transárselo de esa asquerosa manera, ¿no? Y la especulación está en el aire. Quería provocar a los norteamericanos para crear una situación incómoda frente al carrancismo. O sea, Villa traía en la cabeza, en el más profundo y hondo de su pensamiento, que no comunicaría a nadie de los cuadros de dirección que quedaban en esos momentos del villismo,
golpeo y provoco a los gringos para que intervengan y coloco al carrancismo en una situación absolutamente incómoda de o rechazarlos o aceptarlos, con lo cual invito a la población a asumir la defensa nacional contra la invasión norteamericana. El tema incluso se lo había comunicado a Zapata en una carta, o sea, no hay mucho misterio en la operación Columbus por parte de Villa, pero quería esto o supo aprovecharlo después, o lo pensó y lo asumió, o se dio cuenta de. Vaya hasta saber. Sobre esto no nos queda nada más que material especulativo basado en los hechos que se han de producir antes, durante y después. Muchas veces uno se dice, hablando de Villa, pues no, es más o menos claro, es más o menos lineal, es A más B igual a C. Pero Villa es un personaje que, como demuestra a lo largo de su compleja biografía, muchas veces piensa en más de un nivel. Hay una primera capa de pensamiento y una segunda, mucho más profunda, extraña y oculta. O sea que no es descartable la idea de meditar la posibilidad de una provocación. El hecho es que había pasado bien poco tiempo, no logro encontrar la fecha exacta en el tiempo entre el ataque a Columbus y la rendición de Chihuahua. Pero bueno, todos ustedes pueden leer el libro después, que es más divertido leer. Yo no sé por qué vienen a conferencias mías, es mucho más divertido leer mis libros. Yo mismo tengo esa experiencia, es más chingón leerlos. El hecho es que logran llegar hasta las cercanías de Columbus con muy pocos obstáculos, los descubren, pero logran contener a los que los descubren, secuestran a un grupo de vaqueros, el salvaje de Candelario fusila a un gringo que se le cruza por el camino, no vaya a soplar, utilizan, y habían utilizado a unas prostitutas que eran cuates de los villistas para que les hicieran un mapa rudimentario de cómo era Columbus, para saber dónde estaba el paso de frontera, la guarnición, etcétera, etcétera. Y a las 4:25, me iba a fallar por 20 minutos. A las 4:45 de la mañana, 2 columnas a pie entran a la población disparando. Extraño. Villa se había hecho famoso en tiempos anteriores por el uso de los ataques nocturnos. Piensen que en una era revolucionaria en la que el uniforme no era distintivo, o sea, la diferencia entre un colorado de Orozco y un dorado de Villa, no, los dorados no, porque tenían lana para los uniformes, pero un combatiente de la Brigada Urbina pues era prácticamente nula. Y entonces el combate nocturno se vuelve muy peligroso porque te pegas a ti mismo con una facilidad endiablada. Los villistas inventaron el combate nocturno, inventaron elementos de distinción, ir sin sombrero, manga izquierda remangada, para evitar tirotearte a ti mismo. Pero la lógica hubiera sido lanzar una gran carga de caballería y arrasar el campamento. Sin embargo, no es así. Y entran en columnas caminando, a la que luego se sumaron un grupo de jinetes. Una de las grandes polémicas es: ¿Villa estuvo en Columbus o no estuvo? Durante mucho tiempo, grupos de historiadores, basándose en testimonios muy discutibles, decían que Villa no había estado en Columbus, porque no combatió en las calles de Columbus. Y eso les llegaba a deducir que él no había estado en Columbus, que el ataque a Columbus no había contado con la presencia de Pancho Villa, lo cual es cierto y falso, porque Villa no combatió en Columbus, pero sí estuvo en Columbus. Villa cruza, llegan a una zanja y ahí se queda con el grupo que custodia los caballos de las 2 columnas que entran caminando. Los combates de Columbus son rarísimos. En principio, al grito de "Viva Villa y yaquis hijos de la chingada", los 2 gritos que seguimos repitiendo cada vez que nos dejan,
tomó por sorpresa a los defensores, a los representantes del pueblo, pero se produce un fenómeno que es muy perjudicial para los villistas, que es al incendiarse por usar balas explosivas algunas de las casas, los combatientes que van entrando quedan a contraluces y desde las casas les dispara. Logran arrasar el campamento, pero no tomarlo. Es un pisa y corre en las tácticas villistas, golpeo y huyo. Y buscan a los hermanos Ravel y lamentablemente no los encuentran. Traté de averiguar qué pasó con los Ravel, si alguien los encontró al paso del tiempo. Parece que se piraron hasta Letonia después de que descubrieron que Villa iba detrás. Los hermanos Ravel eran de origen letón y hacia las 7:15 de la mañana, o sea, saquemos el cálculo, 4:25, 7:15, 35 minutos para las 5, para las 6, 1:35, para las 7, 2:35, más 15, 2:50. En menos de 3 horas se produce el combate, o sea, no es trascendente. Hay bastantes bajas villistas y los norteamericanos pueden reaccionar, no reaccionan a tiempo. El siguiente mito sobre la historia del golpe de Columbus es la persecución. Las crónicas norteamericanas son fascinantes. Salieron a caballo tras los villistas y los alcanzaron y mataron a varios. Es verdaderamente loco. De hecho, el responsable de la persecución, Tompkins, un mayor del ejército norteamericano, recibiría una medalla que luego fue contestada y cuestionada porque estaba basada en un informe que había hecho que era falso, de que había perseguido a los villistas. Es cierto que hay una persecución y es cierto que en esta persecución, pero bueno, la verdad es que los villistas, incluso cuando vieron salir detrás de ellos un escuadrón de caballería norteamericana, además los villistas, como siempre después de un golpe de mano, usaron la táctica de la dispersión, o sea, salen y se fragmentan en 10, 12 grupos con punto de reunión fijado, hora fijada, táctica usada 1001 veces por las columnas villistas. Y se frenan y les contestan al tiroteo y no sirvió para nada. Por lo tanto, la Cruz de Servicios Distinguidos se la dieron a Tompkins por esa fabulosa persecución en la que cuenta: mis hombres contaron entre 75 y 100 muertos en territorio mexicano y sin bajas en la caballería estadounidense. Lo único problema que tuvo es que una bala le perforó el sombrero. Parecía el locutor de Televisa, el Tompkins, el mayor Tompkins. La dispersión va a dar resultado. La prensa norteamericana entra en estado de escándalo, incursión mexicana. Curiosamente, lo que le da el estado de escándalo es la presencia de Villa, porque según pude minuciosamente rastrear, de julio de 15 a 1916, encontré 38 incursiones mexicanas en territorio norteamericano, con 37 muertos, entre ellos 26 soldados, todas ellas protagonizadas por el villismo. Pero se trata de incursiones muy menores, ¿sí? Un ataque a un poblado fronterizo, un ataque a un tren, lo que pasó en Santa Isabel. Y esto no hace historia, porque mediáticamente no revienta como reventaría la historia de Columbus gracias a la presencia de Pancho Villa ahí. El recién estrenado secretario de la Guerra da las órdenes de perseguir y destruir a Pancho Villa. El general Scott, que es uno de los generales que mejor conocía México, le responde: y si Pancho Villa toma un tren y se va a Guatemala, ¿hasta ahí lo seguimos? Y el secretario Baker no tiene respuesta ante tan osada pregunta.
la punitiva es una locura. Los mexicanos se dispersan, tienen un punto de concentración, se concentran y después de esta concentración, ya solo con 380 hombres, Villa dice el día 14 de marzo, en un acto público, y está registrado por testimonios: los estadounidenses están por entrar a México a combatirnos. O sea que ya tiene en esos momentos la medida de que la provocación, si es que la pensó como provocación, está dando resultado. Y se ríe del hombre al que han puesto los norteamericanos a cargo de la expedición, el general Pershing. Dice: ay, que la chicharra, mi amigo Pershing, que me llamaba el Napoleón mexicano, que me llevaba a revisar sus tropas al fuerte Bliss y parecía satisfecho de retratarse conmigo, ahora me va a coger vivo o muerto. En el despliegue, que se produce muy rápido, de la formación de la punitiva, se crea una columna formada por 4,800 hombres. Meter en territorio chihuahuense 4,800 hombres, sierra, desierto, significa 23 toneladas de comida cada semana. Significa 40 toneladas de combustible para los camioncitos que llevan. Es la primera vez que operan una columna mixta de caballería con pequeños camiones. 70 toneladas de forraje para los caballos, porque como les había dicho, el caballo grande gringo es tragador y provocaba las risas de los villistas que tenían un caballo que consumía muy poco forraje. Entonces estamos ante una especie de delirio, ¿sí? Estás hablando de 4,800 hombres. El ataque a Columbus lo protagonizan 500. El villismo, en caso de poder reconstruirse y reconciliarse, no podía reunir en esos momentos más de 2,000. Empiezan a generar inteligencia y sin hablar con los carrancistas entran a territorio mexicano, lo cual coloca a Villa en una situación privilegiada, que es: ¿qué está pasando? Carranza los deja intervenir. Hacen exploraciones por vía aérea que no les funciona y curiosamente se va a producir una situación que altera todo el resultado de la punitiva. Yo estoy convencido de que Villa quería pegarles en territorio mexicano. Estaba en la lógica de Pancho armarles una emboscada de veras a la punitiva, que además no entra en una columna, sino entra fragmentada en 3. Pero se produce un hecho fortuito que va a cambiar todo. El 27 de marzo, los villistas en Ciudad Guerrero entran al pueblo disparando y de repente lo que llaman una bala fría le pega a Villa en una pierna. O sea, una bala que rebota en el pavimento, de rebote, y no se la pueden extraer porque queda muy pegada al hueso. Esto significa, hay un primer intento de curación que fracasa, y esto significa que el desconcierto, yo escribía, recorrió la columna. El villismo era Villa, la sensación de eternidad que rodeaba al caudillo se desvanecía. Estaban en guerra con medio mundo. El jefe estaba herido y esa herida iba a cambiar la operación que Pancho tenía en mente respecto a la punitiva. Los gringos ya se encuentran en la primera columna en las cercanías de Ciudad Guerrero, y Villa organiza una dispersión. Dispersa sus tropas y les da un punto de cita para dentro de varios meses. De hecho, 2 meses y medio después de ese momento. O sea, era capaz de desconcentrar a 2 meses y medio y volver a reconcentrar con más fuerzas de la que había dejado. Y decide que empiecen a correr el rumor de que Pancho Villa está muerto. Lo suben en una caleza
y se lo llevan con destino desconocido y 2 compañeros nada más. El despedida de Villa es sintomática, dice: nomás me voy un rato hasta que se me desentuma la pata. Pero todos digan que Pancho Villa está muerto, que ustedes vieron que lo llevaban a enterrar. Se pierden en las montañas y finalmente llegan a la cueva del Coscomate, una cueva que Villa conocía porque se había ocultado en ella en la época de ser bandolero, que tiene un acceso muy complicado. Es una cueva, ahora que estuvimos ahí espantando a los pinches murciélagos para que nos dejaran filmar, tiene 2 niveles. En el primero asciendes y de ahí para llegar al segundo terraplén tienes que subir quién sabe cómo y luego con cuerda descolgarte. Y Villa herido tuvieron que jalarlo. Además tiene un problema, no tiene agua la cueva, o sea que una vez cada 2 o 3 días hay que descender a buscar agua. Se queda pues con 2 hombres y en la Sierra de Santana, mientras la punitiva avanza sobre México, provocando serias tensiones entre el carrancismo. Obregón es partidario de la conciliación, Carranza es partidario de nada, de dejar hacer y que pase, y si tienen la suerte que los gringos los libran de la pesadilla villista, pues con eso se dan por satisfechos. Pero hay reacciones en la población. La más significativa se va a producir en Parral y luego en Carrizal, donde una columna de caballería carrancista enfrenta a los gringos sin órdenes superiores. A lo largo de estas semanas, que se volverían meses, hay varios choques, todos ellos muy reducidos. 2 o 3 jefes villistas muertos, quizá el más potente es la muerte de Candelario Cervantes, y la parte divertida del asunto es que los rumores de que Villa está muerto, Villa los propicia de maneras más extrañas. Por ejemplo, en una de estas ordena que entierren una vaca y le pongan una cruz que diga aquí Pancho Villa. Los gringos se la tragan, van detrás de la vaca no es. La muerte de Pablo López va a ser quizá la tragedia villista más fuerte. El joven general adorado por Pancho, que lo trataba como un hijo, fusilado luego, que ni siquiera lo captura la punitiva, lo capturan los carrancistas en esa misma época. Y el anecdotario resulta divertido. Villa oye pasar a los norteamericanos desde la cueva de Santana, los escucha cantar en la columna que va pasando y saca sus extrañísimas conclusiones. Dice que cantan una canción que se llama El buey con tapadera, el buey en la barranca, que no es otra que el Tipperary, canción muy popular en Inglaterra que ya había llegado hasta los Estados Unidos, y que Villa traduce libremente, con lo cual se adelanta la industria editorial mexicana cuando traduce el güey con tapadera. Vienen cantando los pinches gringos el güey con tapadera de Sevilla, que era más mal hablado que yo, lo cual es un verdadero récord. Las noticias de la muerte de Villa se reprodujeron una y otra vez. El New York Herald a plana completa, viva Pershing, Villa muerto, una y otra vez. El hecho es que ...13 semanas, 400 millas, 800 kilómetros en el interior de México. 2 combates menores, varias escaramuzas súper menores. Dicen que mataron 125 villistas y dejaron 85 heridos. La cifra es absolutamente inexacta.
que afectaron profundamente al villismo. Esto resulta falso. Y el hecho es que cuando se reconstruyen, cuando se produce la resurrección, dos días más tarde ya están combatiendo de nuevo la guerrilla villista contra los carrancistas. La punitiva ha resultado inútil. Ahí se formaron no solo Pershing, que tendría un papel destacado en la Primera Guerra Mundial, también Patton, que era un jovencito sargento sargento o teniente, ¿no? Teniente, ¿no? Usted leyó mi libro hace poquito, ¿verdad? No como yo, que lo leí hace 10 años. El padre de Eisenhower está ahí en la punitiva, pero no es significativo, de veras, no le demos más vuelo del que vale a esta historia, ¿no? Hay un libro muy bonito de Brady, que es quizá el historiador norteamericano con más información desde dentro de México, que se llama Los mitos de la campaña de Pershing en México, ¿no? Pero hay otros que son de veras para ponerse nervioso. El libro de Clendenin, que tuve que leer, The Punitive Expedition of 1916, a Revolution, es capaz de contar la historia punitiva sin usar una sola fuente mexicana. Entonces, este güey, ¿de qué está hablando, pues, no? Los textos sobre los apaches son padrísimos, porque los apaches que servían de guía no guiaban nada, pues, no conocían el territorio. Al fin y al cabo, ¿con qué nos quedamos? Pues con qué pensarían estos americanos que combatir en un baile de carquís, con su cara llena de vergüenza, se regresaron otra vez a su país. Y aquella segunda cuarteta del mismo corrido, llamado La Persecución de Villa, corrido anónimo, que dice: aquellos soldados mostrábanse biliosos por las marchas penosas bajo el sol, y burlándose de ellos, Pancho Villa les enviaba recados de dolor. La lírica mexicana tiene un nivel poético a veces verdaderamente maravilloso. Lamento no poder haberles venido a contar una historia de forja superior. Esto no es Celaya, esto no es la División del Norte en el momento apogeo, esto no es la batalla de Torreón, esto no es la campaña de Sonora. Esta es la maldad villista de atacar Columbus y la pendeja expedición punitiva norteamericana de 1916. Hasta ahí y muchas gracias.